Estás escuchando La llamada de Páralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, te extiendo una cordial bienvenida al podcast del Instituto Symposium, La llamada de Páralos. Estamos ante el tercer programa de la primera temporada y hoy hablamos de semiconductores y de geopolítica. Como bien sabes, estamos ante una materia densa, técnica, extensa, de modo que, dada la duración que queremos que tengan nuestros episodios, he tenido que centrarlo en una serie de aspectos que yo juzgo fundamentales y que conviene que tengamos en mente para comprender las claves que se hallan tras la cuestión de los semiconductores y también de los circuitos integrados, que llamamos chips. A su vez, este episodio tiene el propósito de actuar como una suerte de pórtico de esta temática, es decir, estás ante una suerte de presentación de una serie de artículos y documentos que se van a abordar en la revista académica digital del Instituto Symposium, llamada Hermes Cálamos, y allí incidiremos en aspectos técnicos, históricos, o también podemos profundizar en los elementos geoestratégicos y geopolíticos que aquí simplemente tendré el tiempo y el propósito de esbozar. En este episodio lo que yo pretendo abordar de una manera sucinta es la forma en que engarzan diferentes aspectos, como transición de hegemonía, para ello recurriremos al pasado, luchas entre grandes poderes, también recurriremos al pasado y veremos cómo se está configurando ahora, las dinámicas que establecen los elementos que configuran la actual transición de hegemonía en estas alturas del siglo XXI y de aquí en adelante, y qué elementos rectores cuentan con peso específico, también por ejemplo en el aspecto geográfico y en la distribución de los puntos industriales de la industria de los semiconductores. Pero no voy a poder hablarte de semiconductores per se, por ejemplo de silicio, óxido de silicio, grafeno, óxido de hafnio, nitruro de galio, tantos otros. Estos y otros aspectos van a ser tratados en los futuros artículos y documentos de los que te estaba haciendo mención. Te invito por consiguiente a que entres en la página web de la revista académica digital del Instituto Symposium Hermes Cálamos. Puedes hacerlo en www.hermes-calamos.eu. Repito, www.hermes, por supuesto con H, calamos con K de kilo, ALAMOS.eu. Allí podrás ver todos los aspectos relacionados con la tecnología que ya hemos tratado y tantos otros. También será allí donde hallarás los nuevos artículos sobre semiconductores que vamos a ir publicando. Por favor, recuerda suscribirte a nuestra revista de correo para estar al día de nuestras publicaciones. Y si lo deseas, puedes seguirnos en Twitter o en LinkedIn para estar al día de nuestra actividad, reflexiones o sobre las noticias que consideramos interesantes que merecen la pena resaltarse. Prepárate porque vamos a arrancar y no queremos que ninguno vayamos de culombio. Si hablamos de tecnología, hablamos de poder. Y a la inversa también es cierto. Para poder abordar las preguntas que planteaba al principio en esta presentación, debemos situarnos en el siglo XIX, brevemente, para comprender las diferentes partes que entran en el juego, además de, por supuesto, la tecnología. Empecemos por el siglo XIX. El Imperio Británico pone patas arriba al orden global y destruye las matrices de India y de China. Con esta última, con la destrucción de la matriz china, se favorecía el colapso de una estructura jerárquica de poder en la región, alrededor del imperio del centro, con su aspecto civilizatorio, moral, con su fuerte impronta a nivel también filosófica y también comercial, por supuesto militar. Sobre China giraban una serie de reinos
alrededor suyo, como Japón, Corea, Vietnam, etc. El Imperio Británico acaba con este modelo de poder, lo desarticula y domina la región en un sentido comercial, como elemento definitivo y definitorio de lo que es su hegemonía. A su vez, su hegemonía comporta fundamentalmente dos cosas: un vacío de poder y un cuestionamiento de la jerarquía milenaria en la región, que un Japón humillado por Estados Unidos aprovechó para lanzar su propia iniciativa de dominio sobre una base imperialista al estilo de Occidente, pero hilvanándolo con la tradición regional como elemento justificativo, dando forma al lema Asia para los asiáticos. El segundo elemento que creó el Imperio Británico, de impacto hasta nuestros mismos días, es la diáspora china. Cuando el Imperio Británico perdió la hegemonía de Asia Oriental, Japón asciende y pretende reunir el todo alrededor suyo, de la misma manera en que el Imperio Británico tiene otros retadores, como puede ser Estados Unidos, también en esta región, o en Europa, tantos otros, además de el otro retador, que es la Unión Soviética. Por supuesto, el Tercer Reich, etc. Lección totalmente imborrable ya. Desde que el Imperio Británico asestó aquel duro golpe sobre India y sobre China, el mundo cambió. Y cambió para siempre. Y lo que mantuvo Asia protegida de los ciclos de hegemonía de Europa Occidental desde que empezaron mediados del siglo XVII en adelante, este factor se acabó. A partir de entonces han entrado cada vez más en las dinámicas de Occidente. De alguna manera, Europa ha lanzado ideas de poder constantemente hacia diferentes partes del mundo y han acabado por entrar dentro de esos juegos en diferentes aspectos. Estados Unidos, como sustituto en la región de la hegemonía occidental del Imperio Británico, quiso dominar este escenario no sobre la base del comercio, para lo cual prefirió que lo hicieran sus aliados locales, como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, luego también otros como Singapur, Malasia, Indonesia, aquellos elementos clave que fue cooptando o que ya tenía para el control de los diferentes cuellos de botella y también del aspecto comercial del dominio. Sin embargo, Estados Unidos se centró en las armas, dado la preeminencia, esto es lógico, del aparato industrial militar que tienen en la economía estadounidense y en la forma en que consigue vencer al retador del Tercer Reich y plantear una alternativa creíble, de la misma manera en que lo hizo la Unión Soviética con el mismo sistema, es decir, con un aparato industrial militar fuerte. De la región se expulsaron a británicos y franceses, ante todo décadas 1950-1960. Lo llamativo es que ambas superpotencias, militar e industrial, sufren severas derrotas en este escenario del mundo, en Asia. En Asia Oriental en concreto. Si Estados Unidos saca ciertas ventajas, por ejemplo, en el desafío de la guerra de Corea y en su partición, y también equilibrando mediante golpes de Estado, como puede ser el de 1965 en Indonesia contra Sukarno, que supuso el ascenso del general Suharto, en los años 70 le llega la derrota humillante de Vietnam, y de ello trata de sacar partido la URSS, pero perdió el control de la República Popular de China. Sin embargo, en los años 1980 las tornas se giran y ahora pasa a ser Estados Unidos el que saca ventaja bloqueando el acceso de una potencial esfera pro-soviética en Irán, controlando mediante la doctrina Carter el Golfo Pérsico, estableciendo lo que algunos llaman Green Belt en el flanco sur de la URSS, que acaba por cristalizar en la derrota soviética en Afganistán. Luego también tenemos el juego entre Irán y su juego de antipoder con Irak y con Arabia Saudita. El golpe de Estado en Turquía del general Kenan Evren.
el establecimiento de la síntesis turco-islámica, que tiene una gran huella hasta nuestros días. Mientras tanto, India estaba contenida con el propio mundo islámico a través de Pakistán. El otro hecho clave para comprender esta región y sus juegos estratégicos y de hegemonía viene de la mano del hecho de que aproximadamente en 1970 es el momento en el que se agravan las constricciones económicas sobre la libertad de las dos superpotencias estadounidense y soviética, con ese fuerte aparato industrial militar. En ese momento se produce recordemos, ha habido una carrera por el espacio y ha habido también una carrera por la tecnología, ¿de acuerdo? La ventaja inicial de los soviéticos acaba por ser no solo compensada, sino sobrepasada, ¿de acuerdo? Y empiezan a contar aspectos tan importantes como la calidad y la tecnología, ¿de acuerdo? Esos factores van ganando fuerza, sobre todo a raíz de dos elementos que están relacionados con Estados Unidos, como es la invención del transistor y la integración de los transistores a través de semiconductores, etcétera, etcétera. Y luego eso tiene unas aplicaciones sobre aspectos comerciales, de comunicación, pero también de poder y de poder militar. Sobre esto, la Unión Soviética en un principio cuenta con esa ventaja, luego esa ventaja se ve compensada y luego no puede alcanzar. Sobre todo a partir de 1970, el desfase soviético con respecto a Estados Unidos empieza en el aspecto estratégico de la tecnología y de la capacidad económica, empieza a ser lacerante y nada más que agravarse. Pero esto tampoco favoreció del todo a Estados Unidos. Sí en el aspecto de las finanzas, sí en el aspecto de la tecnología, como veremos. En estas dinámicas, lo que una superpotencia al final gana, la otra lo compensa. Económicamente más que políticamente. No permitía compensar las pérdidas de carácter conjunto de ambas en relación con el mundo fuera del marco occidental, siendo Asia Oriental y su ascenso el elemento más claro de este proceso al formarse como el centro más dinámico de los procesos de acumulación de capital a gran escala y cada vez más a escala global, ¿de acuerdo? La transformación económica de Taiwán, de Japón, sobre todo de Corea del Sur, empieza a ser muy notable en los años 60, 70 y de ahí en adelante, conformándose en el verdadero elemento constituyente de la fase de inicio de transición de hegemonía y de la forma que va a tomar la siguiente hegemonía más allá de la que quedó definida tras la Segunda Guerra Mundial, en un grado mucho más importante que la caída del Imperio Soviético, que ha mutado hacia otras formas y se centra o ha pretendido centrarse en lo energético como gran estrategia. Esto es algo que ya, a partir de cierto momento, el Imperio Soviético se centra en el aspecto energético para compensar otros elementos y con ello intentar absorber dinero. Eso crea unas élites que buscan ese beneficio, pero no pueden reducir la brecha tecnológica, ¿de acuerdo? A su vez, esa lucha va abriendo esa ventaja que hoy día tiene Asia en el aspecto de la acumulación de capital, en el aspecto productivo, pero también en el aspecto tecnológico, porque en ese momento es cuando empieza a despuntar y a integrarse en las cadenas de semiconductores Asia, ¿vale? En concreto Japón, Taiwán, y entonces también Singapur, también Malasia, en diferentes niveles, pero empiezan a situarse, por supuesto, Corea del Sur, que es un elemento muy interesante. En este escenario se empiezan a configurar y predeterminar los acontecimientos que implicarán dificultades para Estados Unidos a la hora de intentar imponer el orden de la Guerra Fría en esta región del mundo. La derrota del Imperio japonés,
que queda matizada inmediatamente después por la victoria de Mao en China, en la China continental, dejan a la potencia hegemónica occidental, que en ese momento está construyendo su hegemonía, que es Estados Unidos, y a la República Popular de China enfrentadas en una lucha por la centralidad de la región. Lo que pasa es que está en una situación dispar. En un primer momento, la entrada de Estados Unidos en el conflicto de Corea sirve para imponer en una medida más amplia la hegemonía en la región por parte de Estados Unidos, con la configuración de dos bloques antagónicos, cosa que crea un régimen vertical de Estados Unidos, que se consolida rápidamente usando los tratados de defensa de carácter bilateral, por ejemplo, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán y con Filipinas, con lo que contenían el régimen de Corona alrededor de China. Elemento este importante. Recordemos cómo China se configura como un imperio del centro sobre estos pivotes. Con los franceses en Indochina, la contención de la península de Indochina, la contención de Beijing estaba hecha en principio. Y todo ello dirigido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que seguía realmente en sus líneas los elementos cardinales por parte de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. La interpretación de las relaciones comerciales reforzadas por la presencia en la zona, también las guerras, favoreció este esquema, con un centro imperial cuya economía doméstica era desproporcionadamente más grande que la de sus aliados, es decir, Estados Unidos contaba con una economía muchísimo más grande que la de sus aliados en esta región, siendo una réplica del sistema sinocéntrico, es decir, centrado en la civilización Han, con Estados Unidos que se disfraza, por decirlo de alguna forma, de China imperial. Y lo hace mediante la guerra y las armas, y deja el comercio y la búsqueda de beneficios a sus aliados. Japón es el elemento central de esta corona. Ahora y entonces. A partir de ahí, el pacto entre la República Popular de China, el dinero de la diáspora china y otros factores impulsaron la economía de Beijing, que contaba con medios al final, sobre todo tras los acuerdos con Estados Unidos, etc. Pero no contaban con el, vamos a decirlo de alguna forma, combustible para arrancar el motor. En esta división internacional del trabajo, Estados Unidos tuvo la idea de utilizar a China como una especie de evolución del Raj británico 2.0. Vamos a llamarle Raj británico 2.0. Pero China escapa de esa trampa geopolítica. A medida que van creciendo las capacidades de Japón, empieza a despuntar un rival, ¿de acuerdo? Y no solo son sus capacidades económicas y tecnológicas, sino también un fuerte mercado interior. En ese contexto y dada su ubicación y capacidades, puede ser un retador para Estados Unidos. Y esta figura se empieza a ver particularmente entre los años 1980 y 1990. La derrota en los semiconductores y otros aspectos de Japón hizo que Taiwán, con la que Japón está muy unida, al igual que Corea del Sur, por lo que hemos estado explicando en cuanto a relaciones comerciales y modelo de imitación sinocéntrica de Estados Unidos, no así por otros elementos históricos relacionados con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y anteriormente la expansión del imperialismo japonés en la península de Corea. De hecho, está intentando recomponer esas figuras. En ese contexto, Japón ganará un peso determinante y se verá reforzado por las capacidades muy destacadas de Corea del Sur, también en el campo de los semiconductores. En efecto, entre 1980 y 1990, parte de 1980, parte de 1990, la industria japonesa clave, verdaderamente, fue la de los semiconductores, con buques insignia tales como NEC, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi Electric y Matsushita. Estados Unidos
inventó los transistores y los circuitos integrados, o los chips, y se convirtió en el líder mundial cuando estableció una posición abrumadora de hegemonía tecnológica e industrial desde comienzos de los años 60, con su aplicación a la industria militar, hasta entrada la década de los años 1970. A partir de ese momento es cuando empieza a perder su capacidad de competencia contra fabricantes de Japón y también en parte de los europeos, pasando a un relativo segundo plano. Japón fue ampliando su cuota de mercado y se hizo tremendamente poderoso, apoyándose en ese enorme mercado interno al que he hecho mención, lo que permite sentar bases en ese momento de una pujanza que experimenta en los siguientes años, hasta mediados de la década 90, cuando el país se enfoca en el aspecto inmobiliario y sufre esa crisis. Pero no solo fue ese el error que cometió Japón. De hecho, aunque esto tenemos ocasión de profundizarlo en nuestros artículos y documentos que publicaremos en la revista académica digital del Instituto Symposium, en ese momento Estados Unidos y en general Occidente emprenden una política de inversiones pública-privada muy fuerte. Además de ello, intentan mover recursos de una manera bastante considerable, recursos financieros, y adicionalmente a esto se produce un elemento clave que tiene que ver con la especialización. Mientras los semiconductores en Japón estaban vinculados, en Japón y en Europa Occidental, también en algunas industrias de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos eso es el famoso Silicon Valley, el Valle de Silicio, se llama silicio porque es uno de los es el elemento principal en ese momento para fabricar semiconductores, ¿de acuerdo? Y chips, por consiguiente. Entonces, Intel siempre ha sido, por ejemplo, una empresa muy dedicada a todo lo relacionado con esto. No así, por ejemplo, Toshiba, ¿de acuerdo? O incluso Philips en Holanda, en Países Bajos. Contaban con divisiones centradas en los semiconductores dentro de las propias empresas. Lo que sucede en ese tiempo es que se produce una separación, ¿de acuerdo? Y en esto el que es pionero es digamos, que se anticipa y que sabe posicionarse bien. Fundamentalmente, la industria de los semiconductores se divide en dos. Los que diseñan semiconductores y los que fabrican semiconductores. Y algunos, muy pocos, cada vez menos, diseñan y fabrican semiconductores. ¿De acuerdo? Esto conduce a un grado de especialización y a una captación de recursos financieros que acelera el proceso. ¿De acuerdo? Un proceso donde la ley de Moore, sin entrar demasiado en ello, hace que cada unos 18 meses se duplique la cantidad de transistores posible. De tal manera que ya hoy día estamos hablando de miles de millones, ¿de acuerdo? Y el tamaño del chip se va haciendo cada vez más pequeño. Hoy día estamos hablando de 2 nanómetros, e incluso hasta de menos. De acuerdo. Que hagan todo, es decir, que construyan, fabriquen sus chips, los diseñen, los prueben, los ensamblen y los sitúen. Hoy día solo quedan 3 grandes empresas, que son Intel, la surcoreana Samsung, y la tercera es TSMC, pero TSMC en sí misma no, digamos que no diseña y fabrica sus propios chips, sino que lo hace para terceros. Es decir, de los 3 grandes, tan solo 2
son fábricas y diseñadores de chips, Intel y Samsung. Y el tercero en discordia, TSMC, es aquel que reproduce los diseños que otras empresas de semiconductores diseñan. En definitiva, en ese momento, la industria japonesa llega a las mismas conclusiones, pero lo hace demasiado tarde. ¿De acuerdo? Y al llegar demasiado tarde, colapsa. De tal manera que ahora es cuando empieza a reconstruirse un poquito más en serio, aprovechando la situación de pulso por el poder, derivada de la guerra entre Estados Unidos y China en cuanto a la tecnología, en el elemento más clave, que es cuando va a iniciarse, o estamos en pleno arranque de la revolución industrial 4.0. En efecto, entre 1980 y parte de 1990, la industria japonesa, clave para los semiconductores, buques insignia, NEC, Toshiba, etc., empieza a perder, y ahora es cuando intenta repuntar, ¿de acuerdo? Pero no es, ha perdido todo su poder de dominio, ha sido eliminado en ese aspecto, ha ascendido la taiwanesa TSMC, ha ascendido la surcoreana Samsung, y Estados Unidos trata de mantener ahí a Intel, además de otras, ¿de acuerdo? Pero otras ya diseñan o están enfocadas a chips y producción de chips que no son de tecnología más disruptiva, sino que se enfocan de momento a vehículos, etcétera. Pero con la electrificación del vehículo viene su modernización, y por tanto va a empezar a requerir de chips más complejos, como los que pueden usar teléfonos móviles, etcétera. En definitiva, China sabe que el camino a la hegemonía y al completo giro de retorno al sistema sinocéntrico que ella ansía pasa ante todo por Taiwán, por su centralidad en el campo de los semiconductores. Hemos dicho de la fortaleza que tiene TSMC y otros fabricantes, pero TSMC, entre otros aspectos. También debe apuntar, o ha tratado de apuntar, hacia Corea del Sur, por ejemplo, o hacia el mismo Tokio, ¿vale? hacia el mismo Japón, porque sigue teniendo, no es lo que era, pero sigue teniendo una posición en semiconductores. En definitiva, si Beijing desea esa centralidad, en Asia debe jugar estas piezas. Pero más allá de Asia, tenemos otros juegos de poder posibles, ¿de acuerdo? Y estos juegos de poder son interesantes. Lo cierto es que los semiconductores de China, a día de hoy, cuentan, se estima, con un retraso con respecto a la loca carrera de desarrollo desarrollada, valga la redundancia, por TSMC, Samsung, Intel y otros. Cuenta con un retraso de unos 20 años, ¿de acuerdo? Además, la guerra tecnológica con Estados Unidos comporta una serie de limitaciones. Esas limitaciones implican no acceder con tanta facilidad a semiconductores. Por ejemplo, de Intel o Samsung u otros. En este aspecto, por ejemplo, el presidente Biden ha desarrollado una estrategia bien dotada económicamente y estratégica para tratar de arrancar la industria de los semiconductores otra vez fuerte en Estados Unidos. A este respecto, pues se ha aliado con TSMC por motivos estratégicos. Taiwán tiene un peso específico, como podéis ver, y mucho depende para los planes de China, conseguir el control de Taiwán o no conseguirlo, y sobre eso tender una sombra sobre, o intentar captar a Tokio, Seúl y otros actores, ¿de acuerdo?
Entonces, este aspecto importa, y mucho, ¿vale? Y mucho. Además, como decía, esos grandes líderes, esos grandes elementos constructores de Asia, con esta tensión, comporta un desplazamiento de las cadenas de producción y suministro hacia aspectos como Vietnam. De nuevo volvemos al aspecto importante de Vietnam en el juego con China, ¿de acuerdo? Y a su rivalidad. También con Corea, también con Japón, ¿de acuerdo? Los tres miran hacia China con cierta tanto interés como preocupación. Pero también Singapur y Malasia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuentan ya con una historia de décadas en la industria de los semiconductores, no punteros, pero sí eh, con conocimiento y con ya fábricas establecidas desde hace tiempo. Además, estos países o ciudades-estado han desarrollado estrategias para mejorar sus capacidades y fruto de este contexto están empezando a acaparar inversiones de los propios gigantes asiáticos que tratan de desprenderse de China o no entrar en la zona de influencia de China. A su vez, China, como decía, trata de recortar lo que los expertos cifran en unos 20 años de desfase en cuanto a los semiconductores y chips. Al respecto, China ha seguido dos fases claramente. La primera ha sido, podríamos decir, someter a los, entre comillas, gurús tecnológicos y financieros, cuidado, que tenía. Jack Ma sería un ejemplo. Después de eso, ha encendido diferentes herramientas para tratar de reducir ese círculo de dependencia del exterior, por un lado, y de recortar la ventaja, por el otro. Para ello, ha recurrido a activar, por ejemplo, Tencent y Alibaba y otros. Ha levantado vetos y también ciertas congelaciones de activos tanto humanos como financieros para reactivar y dar un mayor impulso a ese sector y tratar de reducir la ventaja. Por otro lado, tenemos que todo esto cobra un sentido cuando estamos hablando, ya lo he mencionado antes, de la electrificación de la economía, del coche eléctrico y de la revolución industrial 4.0. Estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de la IA de las cosas, es decir, la inteligencia artificial de las cosas. Estamos hablando de grandísimas conexiones, de un Internet industrial, de un Internet de las cosas, de un Internet también de las actividades humanas relacionadas, por ejemplo, con la salud. Estamos hablando de perfeccionar el láser, estamos hablando de lanzar nuevas industrias y de las que ya existen y están apuntando hacia el horizonte en clave futurista, consolidarlas. La carrera espacial en esto también esta nueva carrera espacial tiene mucho que ver. Y estamos hablando en definitiva de una revolución industrial. Podríamos cifrar o situar, vamos a poner 3 grandes hitos, ¿de acuerdo? El primero sería, por ejemplo, la rueda, el segundo sería la máquina de vapor y todo lo que ha venido después de la máquina de vapor, y el tercero sería el semiconductor, ¿de acuerdo? La industria de la microelectrónica, la electrónica, microelectrónica, nanoelectrónica. Estos 3 pilares son 3 elementos clave, por lo tanto estamos ante el tercer gran elemento de cesura, ¿de acuerdo?, en el desarrollo humano. Y estamos hablando de la forma en la que se gestionan, se integran grandes espacios, grandes elementos de recursos de todo tipo. En esto entran diferentes desafíos, ¿vale? También en el aspecto de la influencia y del control.
por ejemplo, en el continente europeo, podemos trazar una línea de división. Esta línea de división sería entre lo que llamaríamos la Europa occidental y la Nueva Europa. La Nueva Europa es la Europa que se adhiere a las estructuras multilaterales occidentales en el aspecto de defensa, economía y demás. Estamos pensando, por ejemplo, en los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, etcétera. Además de, por supuesto, Polonia, Rumanía, etcétera. Todos estos países. Sobre esto, China también ha contado con su propia estrategia, una estrategia que ha ido persiguiendo entrar a través de diferentes vías, una a través de Rusia, Bielorrusia y conexión hacia ahí hasta alcanzar a Alemania. Y la otra, por ejemplo, por el Mediterráneo Oriental hasta enlazar con el Báltico. Este aspecto es muy importante. El Báltico es un espacio muy integrado, donde ahora está el desafío de Rusia, evidentemente. Y luego tenemos la estrategia de los tres mares, a partir de la cual se genera una especie de corredor a través del, podríamos llamar el Vístula, ¿de acuerdo?, hasta lo que sería el Mar Negro. Ese elemento vertebrador es tremendamente importante y sobre él esa estructura, tanto norteamericana como europea, ha avanzado China a través de iniciativas como la 17+1. ¿De acuerdo? Sobre esta iniciativa, por ejemplo, Lituania se salió, ¿vale? Marcando un camino. Y ha sido muy clara en cuanto a la contención de China en el espacio del Báltico y también por consiguiente se ha aliado con Taiwán, obvio. A lo cual Taiwán pues ha hablado de inversiones para trabajar sobre biotecnología, semiconductores, láser, etcétera. Es una punta de lanza. Al respecto, también Estados Unidos ha generado, como comentaba, su propia estrategia para dominar este mercado, porque es fundamental. Estamos hablando de las piezas con las que va a funcionar la economía. Y estamos hablando de los elementos que generan la atracción y la fuerza de la economía, ¿de acuerdo? De una economía como nos ha visto. Entonces, para poderlo hacer, el presidente Biden ha marcado una serie de rumbos, tiene una estrategia muy clara y la está aplicando. Y la está aplicando bastante bien. De hecho, ante el riesgo también de lo que supone la captura por parte de China o el riesgo de un bloqueo de China sobre Taiwán y otros espacios de Asia, Estados Unidos ya tiene en marcha la construcción de 5 grandes fábricas de semiconductores. Insuficiente para absorber todo lo que produce Taiwán hasta ahora, que no es ni mucho menos lo que se necesita para desarrollarlo a gran escala, porque estamos hablando de llevar esto a gran escala, de integrarlo con el 5G, de usar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero es un paso firme y es una dirección muy clara que va a seguir a más, evidentemente. No solo eso, también Estados Unidos se desplaza en cuanto a inversión, igual que Taiwán intenta hacerlo, hacia Europa. Tanto la nueva Europa, la Europa incorporada después de la caída del muro, como hacia la Europa occidental. A esto se suma el intento de despertar de Europa, un intento de despertar complejo. Para que nos situemos, en el año 1990 aproximadamente, el 44% aproximadamente de los semiconductores del mundo se fabricaban en Europa occidental. Hoy día esto ha caído a un vergonzoso, porque no tiene otro nombre, 9%, 10%, en esas cifras, hablo de memoria ahora mismo. Vale, ante esta situación nos encontramos lo siguiente, que tenemos durante este tiempo el ejemplo de Taiwán o el ejemplo de Corea del Sur. Hablamos de un país pequeño donde se centran
en un elemento clave de la tecnología, invierte en grandes cantidades. El elemento gerencial tiene una importancia fundamental, tanto como el elemento tecnológico, y hay una gran sabiduría en la inversión I más D más I, ¿de acuerdo? La suma de estos tres pilares, junto con otros aspectos como es infraestructuras, conexiones, etcétera, etcétera, es lo que permanentemente ha ido generando grandes y grandes fábricas que se construyen, se modernizan y se cambian cada vez en menor tiempo, generando grandes espacios, ¿de acuerdo? De crecimiento económico y de poder, ¿de acuerdo? Vale. Este modelo, eh, que ha resaltado la fuerza de TSMC y de Samsung, está en vías de transformarse y de ir a más. Estados Unidos trata de posicionarse, nosotros en Europa contamos, por ejemplo, con alguna ventaja, pero mínima. Es decir, la ventaja que cuenta Europa en cuanto al espacio de los microchips, de la nanotecnología, etcétera, etcétera, tiene que ver con la fabricación de aspectos relacionados con el láser. Vamos a dejarlo ahí. Esto sería bastante largo de explicar. Vamos a dejarlo ahí. El resto de elementos que está produciendo hoy Europa están enfocados a los coches de acuerdo con lo que se utilizaba o se ha estado utilizando hasta principios del siglo XXI, pero estamos hablando del salto de la electrificación de la economía, por lo tanto de una complejidad mayor en los chips. Así es que los chips, por ejemplo, de 18 nanómetros o 13, ¿de acuerdo? Que se están haciendo, empiezan a ser, bueno, descaradamente insuficientes para poder mover una economía en este aspecto puntero. Para esto, TSMC invierte y Samsung podría invertir, con lo cual se refuerza su aspecto de poder blando. Atención a Japón, porque Japón ha formado Rapidus, una compañía en este aspecto prometedora, que trata de encajar en ese momento, cuidado yendo por detrás, ¿de acuerdo? De estos dos pilares, que son Taiwán y Corea del Sur. Pero también Estados Unidos está lanzando su ofensiva hacia Europa en este aspecto por la falta de elementos de estas características en Europa. Es cierto que la Comisión Europea ahora intenta lanzar una directiva como la ley de chips, eh, con el propósito de que en 2030 el 20% de la producción mundial de circuitos integrados proceda de Europa. Es decir, revertir la curva, ¿no? Hacer que aumente. Pero vamos por la zaga, vamos muy a la zaga de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China en cuanto a su capacidad brutal de generación de poder, ¿de acuerdo? A su vez, China está en una fase de transformación hacia otro tipo de economía, una economía mucho más moderna. Y aunque en los chips va 20 años por detrás, según calculan, aproximadamente, según calculan, en cuanto a la brecha con la tecnología occidental en este campo, no así en la inteligencia artificial y en otros campos, cuidado, ¿vale? Y sí, y por eso, y esto es lo que hace que tenga cada vez más importancia para Beijing acaparar Taiwán, ¿de acuerdo? Porque con ese dinero y la captura de esos elementos eh, y tratar de obligar a un cambio en las cancillerías de Seúl y Tokio, mmm, ahí entrar en la forma de dominar el mundo y hacerlo de una forma definitiva. En definitiva, este sería el elemento principal. Esto es lo que conecta los diferentes aspectos. Esto también tiene unos claros desafíos. Por ejemplo, los elementos contaminantes.
un elemento a tener en cuenta. Sobre esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha habido discusión sobre esto y obliga también a un salto tecnológico. Otro aspecto muy importante tiene que ver con también el medio ambiente en lo que se refiere a la sequía. Para construir semiconductores y por lo tanto chips es fundamental el agua. Por supuesto, los materiales semiconductores podemos discutir sobre el grafeno, podemos discutir sobre tantos otros, pero necesitamos agua. De manera que, por un lado, es preciso un salto tecnológico al respecto, pero es preciso también un medio ambiente donde el agua esté al alcance. Esto implica una transformación del medio ambiente para detener el cambio climático e incluso favorecer el régimen de lluvias, utilización del agua. Actualmente, uno de los factores que pesan sobre la situación actual de los semiconductores es en Taiwán, por ejemplo, es la sequía. ¿De acuerdo? Y esto es algo que importa y mucho. Y otro factor fundamental tiene que ver con la organización del trabajo. Lo he mencionado antes de pasada. Tan importante como los elementos tecnológicos y capital humano formado, etcétera, etcétera, es el elemento gerencial. ¿De acuerdo? Volvemos al aspecto clave de la revolución industrial y del principio de la hegemonía norteamericana, el gerente. Sin esa capacidad de buenos gerentes, no lo digo yo, lo dice el fundador de TSMC, no hay posibilidad. Estamos hablando de aplicar eso a gran escala a la industria. Y estamos hablando también, por lo tanto, de generar nuevos modelos salariales, etcétera, etcétera. Lo vemos también, por ejemplo, con la forma en que el vehículo eléctrico, que sería una especie de punta de lanza, se está vendiendo, por ejemplo, en Europa. No se vende igual, no tiene la misma penetración en las realidades económicas de los países nórdicos, de Alemania, la que puede tener en el caso de España u otros. A su vez, esto no significa que España no tenga buenas, por ejemplo, en el caso de España, no tenga buenas condiciones para la nueva economía, las tiene excelentes. Lo que requiere es un cambio absoluto en la orientación. Y en general, en la Unión Europea se requiere una especialización. Estados Unidos está concentrando sus fábricas de acuerdo con una lógica en 4 o 5 puntos. Me refiero a las fábricas de semiconductores, ¿de acuerdo? Por ahora. Mencionaba Taiwán. Lo hace muy bien, concentrado, ¿de acuerdo? Esto es importante. Con lo cual, esto requiere también una agilidad en cuanto a la administración que se puede no tener, ¿de acuerdo? Requiere un modelo de financiación pública y privada y requiere una transformación de los salarios. Sin dicha transformación no se produce una revolución industrial, y si no se produce la revolución industrial se pierde, y si se pierde gana China o no gana China, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos ante una naturaleza de desafío muy complejo y que supera varios elementos que son claves en las políticas. Se quiera o no se quiera, a este juego se juega así. Al fútbol se juega con las reglas del fútbol, no con las del rugby. Por consiguiente, si se quiere ganar, se tiene que hacer de acuerdo con estas. De momento, esto es todo.